Hola lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Estefani y esto es Otli, Camino a la Lectura. El día de hoy nos encontramos con la maestra y escritora Marisol Reséndiz. ¿Cómo estás, Marisol? Es un gusto en volver a verte. Muy bien, siempre es un gusto verte con esa chispa y con tantos seguidores que tienes. Un placer coincidir contigo como siempre. Gracias, Marisol. Marisol, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste y a qué te dedicas? Sí, qué linda. Pues mira, yo actualmente me dedico a la enseñanza del náhuatl. Yo estudié filosofía en la FES Acatlán. Soy especialista en literatura mexicana de la UAM Azcapotzalco y me dedico a traducir textos a la lengua náhuatl, a la difusión de los conceptos de la cosmovisión del mundo náhuatl, y he incursionado en algunos géneros literarios. Algunos de ellos están publicados en esta editorial, Eterno Femenino Ediciones, y en otras editoriales. De los libros que he publicado, pues ahorita principalmente también estoy trabajando en el proyecto Ni una lengua más extinta de Almadelia Cuevas Cabrera, en lo cual los últimos 3 libros que traduje ahí es uno del profesor Ubaldo, uno que se llama Murmullo de Sensontles y otro de mi autoría que se llama La Flor Cósmica de la Palabra. Y bueno, pues ahorita nos dedicamos a difundir todo este tesoro inmaterial que tenemos en la filosofía mexicana. Y bueno, en mi vida cotidiana doy el seminario de México, doy sociología, algunas asignaturas en algunas escuelas privadas, algunas públicas, y estoy impartiendo el taller de náhuatl y también de otros temas ligados al náhuatl, de las leyendas, porque también he incursionado en el tema de la crónica. Con la editorial Eterno Femenino y con la editorial Praxis tengo antologado un libro que se llama Memoria e Historia de Santa Apolonia Texcoco, porque también me dedico a la investigación de los barrios. Y bueno, mi tesis en la UAM Azcapotzalco la hice sobre Juan Rulfo y la tengo actualmente en 2 editoriales, bueno, distintos ensayos. Y bueno, he ganado algunos premios, el de poesía, el de La ciudad en un poema de Nado Mundo y el Premio Nacional de Ensayo 2017 en Netzahualcóyotl en Tinta Nueva. Y pues mis primeros textos también tengo un libro que se llama Cactus de Cristal, y Juan Rulfo y el Cerden Mexicano pues lo tengo en esta editorial. Y poesía, diariamente escribo poesía, la poesía es fascinante, pero ya traducida a la lengua náhuatl pues se vuelve más interesante. No sé, ¿qué opinas? Y bueno, también como tú hago algunas coberturas periodísticas con mi compañera Edna Aranda, con la línea de Cultura Texcoco, y ahorita tenemos un nuevo periodista en el equipo que es Emanuel Galicia Cacalot, y hacemos cosas todas ligadas al universo de la mexicanidad y de la cultura en general. Excelente, pero oye, Marisol, ¿dónde podemos encontrar tus libros o cómo podemos conseguirlos? Pues algunos de ellos deben de estar en este stand o en algunas presentaciones que ya iremos anunciando. Va a haber también una presentación de mis libros el próximo jueves 19 a las 4 de la tarde en el Faro Azcapotzalco Xochicali. Es entrada libre de mis libros que tengo traducidos en el proyecto Ni una lengua más extinta. Perfecto. Oye, ¿y de niña te gustaba mucho leer? Pues siempre ha sido de mis pasiones la lectura, la poesía, siempre. Yo creo que con esas cosas pues se nace. ¿De niña qué soñabas que querías ser de grande? Pues te voy a contar una anécdota que ojalá y ese paradigma ya se rompa para las siguientes generaciones. Pero cuando iba en la primaria yo le decía a mis compañeras que yo quería estudiar letras o quería estudiar historia. Todavía no tenía claramente el concepto de lo que es filosofía. Y me decían que buscara una forma de hacer dinero porque seguramente en esas áreas moriría de hambre. Pero no ha pasado a la fecha. Entonces, pues sí, es una idea que me ha acompañado toda mi vida. De acuerdo. Marisol, desde tu punto de vista, ¿la forma en que se fomenta la lectura en los niños es la correcta? No, yo creo que no. Yo creo que es muy importante lograr estimular a los niños. Es algo muy, muy importante, con más narradores orales, con más
lecturas dramatizadas. Yo incluso con mis alumnos de licenciatura pues veo que ya no tienen el hábito de la lectura, pero tampoco es totalmente su culpa porque vivimos en la época de la cibercultura, entonces estamos atrapados, como decía Platón, en el mito de la caverna, pero pues este mito es toda esta tecnología, toda esta súper tecnología que no nos permite vernos, escucharnos, entender un texto. El problema de lectura en México no lo tenemos nada más en los niveles básicos, también te puedo decir que los tenemos a nivel medio y a nivel superior. Y algo muy triste es que ahora a la gente le tienes que rogar que lea, o incluso que lea algo en el internet, porque bueno, se ha perdido ese hábito y también hay que buscar una manera de que todos tengamos tanto un acercamiento a la ciencia, como lo dice el libro de las revoluciones científicas, y también acercamientos al arte y a todo este folclore y a la cultura y a nuestros orígenes, porque en México pues tenemos un gran patrimonio cultural que está desperdiciado. Así es. Marisol, cuéntanos un poquito más sobre la Galería Texcoco. ¿Qué podemos encontrar en ella? Pues ahorita estamos ofreciendo cursos de arte huichol, tenemos acercamientos con arte huichol, tenemos una obra de teatro que tenemos con el grupo de teatro Teochihuamej, que vamos a hacer una versión muy alternativa de La Llorona, metiendo algunas cuestiones de espiritualidad y algunas versiones de la versión prehispánica, que estas leyendas son trascendentales porque tienen una dimensión particular y una dimensión universal y están en el inconsciente colectivo y bueno, se transmiten a través de la tradición oral. Pues hemos hecho obras de teatro, tenemos arte, un poquito de café, algunas obras de artistas de Azcapotzalco, algunos libros y algunas clases. Los días miércoles a las 6 de la tarde, en conjunto con el Faro Azcapotzalco-Xochicalli, damos el taller de espiritualidad en el mundo náhuatl, por quien guste acudir, entre otras actividades culturales. ¿Y dónde está ubicada la galería? Está sobre Eje 3 Norte, número 175, barrio Santa Polonia. Marisol, como mujer, ¿ha sido difícil tu carrera? Sí, es un poco más difícil todavía, faltan más transiciones sociohistóricas, pero sí es un poquito más complicado, aunque no hay que desanimarse, hay que seguir. Sí, así es feo que nos pongan ese tipo de retos, pero como dices, hay que seguir adelante. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería y por qué? Híjoles, pues me haces una pregunta que te voy a contestar con una super pregunta, porque pues yo me dedico también al análisis sociológico y fíjate que ya no sabe uno ni qué quiere. Pero por ejemplo te cuento que el éxito del cómic y del superhéroe, que es escrito por colegas filósofos, tiene que ver con que nosotros asumimos que la sociedad ya no se va a componer. Entonces, en vez de cambiar el tejido social, estamos esperando un salvador que restaure las fuerzas del caos y nos lleve a ese añorado orden que parece que nunca vamos a llegar. Aquí en México tenemos una versión muy interesante que es el luchador. El luchador también construye su personaje y busca contener esas fuerzas sociales. Pues yo te podía contestar como una Miss de belleza. Lo primero que se me ocurre es la paz mundial, sinceramente, porque me parece una tragedia que hay guerras que están desde que yo tengo uso de razón, y yo creo que las religiones, o tendré que decir palabras tal vez indebidas, el imperialismo, el capitalismo, las religiones, pues tal vez si un día desaparecieran, se acabarían todas las guerras, se acabaran todas las armas. Ya no voy a seguir más porque voy a acabar como John Lennon. Pero me gustaría eso, y como también doy clases de meditación, me llaman mucho la atención el budismo y las doctrinas orientales, pues yo creo que me gustaría tener el poder que decía Buda, que nuestra vida humana no se nutriera de la muerte o del sufrimiento de ninguna especie animal, no sé, tal vez que no hubiera contaminación, que no hubiera guerras, que nosotros no estuviera Tánatos, solo Eros, pero bueno, todas esas cosas son imposibles, ¿no? El mundo es como es, y también cuando estudias un poco de lo que es la conceptualización de la espiritualidad, el sentido de tener un gran poder es no usarlo. Entonces, pues tenemos como que ahí
Muy interesantes tus preguntas, pero tenemos una serie de callejones sin salida. De acuerdo. Si un científico construyera una máquina del tiempo y te invitara a viajar, ¿a qué época o tiempo te gustaría ir? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Definitivamente me gustaría ir al pasado. Mi sueño dorado, por ejemplo, sería estar aquí viendo mucho tiempo antes de la llegada de la invasión española, viendo el Templo Mayor en toda su gloria. Me gustaría estar en donde ahora está la Catedral de Azcapotzalco y estaba ese gran templo para rendirle culto a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca, poder ver en todo su esplendor el mal llamado calendario azteca, poder ver la piedra de Tonantzin-Tlali, poder ver a Coyosauski, poder escuchar de la boca de nuestros antepasados esta pedagogía cósmica, filosófica que se derivó de la Toltecayot, y tener muchas interrogantes que como cronista y también dedicada a lo que es el estudio de la historia las tengo, porque realmente no me checan muchas cuentas y no me checan muchas cosas que vienen en los libros. Entonces a mí me gustaría estar en el mítico Chicomostoc y ver cómo nuestros antepasados fueron recabando todo ese conocimiento que nutrió lo que es la cosmovisión, ver aquí en el Zócalo donde estaba el juego de pelota, poder entrar a donde estaba el Calmecac, que ahora está bajo tierra, pero lo que queda. Pero pues yo creo que ese sería como que mi sueño dorado, esa sería la época. Definitivamente tacharía en la máquina del tiempo Edad Media, y sobre todo en Europa, porque no queremos tener peste bubónica, todo eso. Pero esa sería la época. Pues el futuro es una lucina, es una esperanza, y nos han asustado tanto las historias de ciencia ficción, pues que tal vez no sería una buena idea. Bueno, de acuerdo. Bueno, Marisol, ¿qué propones para que más niñas, niños y jóvenes se acerquen a la lectura y al maravilloso mundo de los libros? Híjoles, pues no hay otra cosa más que un programa educativo, no hay otra manera. El problema es que, bueno, tendríamos primero que hacer un diagnóstico social y buscar cómo podemos estimular a la gente, cómo podemos estimular a los niños, compitiendo, porque ya como profesores pues es muy difícil que tú estimules a alguien que ya esté inmerso en todo este universo de la cibercultura, que ya tiene otra perspectiva de la realidad. Es prácticamente imposible que lo puedas estimular, pero hay maneras. Tendríamos que confiar en el arte, en la ciencia, en la filosofía acercada a las masas. Pues tendríamos que tener un proyecto cultural, artístico, y en la medida de lo posible pues aprovechar los proyectos que están vigentes. Yo creo que la educación pues también inicia con el ejemplo desde la casa, lo que fomentan los padres, la vida que dan los padres a sus hijos. Pues hay mucho de lo que se puede hacer. Perfecto. Marisol, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que más personas conozcan tu gran trabajo? Muchas gracias, y te agradezco muchísimo de corazón esta entrevista que me haces para las redes. Me pueden encontrar en Facebook como Iztepeyoloctlali Reséndiz o Marisol Reséndiz, y mi correo electrónico, todo con minúsculas, es anamarisolrp@yahoo.com. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marisol, fue un gusto volver a verte y gracias por la entrevista, espero que te haya gustado. Un placer, y me encanta tu estilo y la soltura que tienes para hablar, ni pareces una niña de tu edad. Gracias, adiós.